Amigos y amigas de Radioactiva, La Tacunga TV y Amba TV, bienvenidos a este espacio de entrevistas. El día de hoy tenemos otro tema muy interesante en este programa de salud familiar. Nos acompaña el doctor Alejandro Lalama, quien es jefe de optometría de la óptica Los Andes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante importante que se requiere los cuidados respectivos en el embarazo y es el estrés visual. Doctor Alejandro, muy buenas tardes. Bienvenido a este medio de comunicación. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Es un tema bastante interesante, no muchas veces hablado, que seguramente va a llamar la atención sobre el tema del embarazo y el estrés visual. Exactamente, no muchas personas suelen topar este tema. ¿Cuál es la importancia? Empecemos por ahí, la importancia, primeramente, de la visión y luego de los cuidados que se tiene que tener en el embarazo. Sí, por lo general es muy importante destacar que habitualmente cerca del 80% de la información que nosotros recibimos ingresa a través de nuestros ojos y de eso dependen muchas actividades de las que nosotros realizamos. Habitualmente en el embarazo el problema es que hay muchas ocasiones en donde ciertos procesos pueden cambiar mi visión, pero cuando la persona acude a realizarse una valoración visual, un examen optométrico, le suelen decir que por estar embarazada es difícil realizarle un cambio o una valoración a profundidad y suelen pedirle que regrese una vez dado a luz. El problema justamente en esta parte es que suelen haber algunos cambios que necesitan atención en el momento para tratar de solucionarlos y que no se conviertan en un cambio permanente. ¿Cómo detectar si realmente son cambios por cuestiones del embarazo o realmente necesita un cambio ya definitivo? Porque como usted acaba de indicar, no todos los médicos o no todas las personas que ven la visión en el embarazo les dan los cuidados respectivos. ¿Cómo identificar y cómo ayudarle al paciente? Sí, por lo general, durante el primer trimestre, la madre gestante no va a sentir mayor tipo de cambio visual. Debería ser como el primer signo, que el primer trimestre se sienta muy habitual, que si ya es usuaria de lentes, sus mismos lentes funcionen y que pueda realizar las mismas actividades sin problema. Normalmente los cambios por el embarazo comienzan a partir del segundo trimestre porque el incremento de progesterona nos va a provocar que se presenten dos fenómenos. Uno, que la córnea, que es nuestro primer lente en el ojo, se haga más curva, como que genere una hinchazón y que genere más curvatura, lo que provoca que cambie la visión del paciente en ocasiones hacia más borroso y en ocasiones hacia más claro, dependiendo del defecto base que tenga la paciente. Eso puede hacer que sus lentes actuales no le funcionen o sientan que no son necesarios en ciertos momentos. Y el otro cambio que producen los estrógenos es el cambio a nivel de la lágrima. La lágrima se vuelve de menos calidad, absorbe el aceite que normalmente tiene la lágrima y se evapora más rápido, lo que provoca resequedad en los ojos. En ese momento, cuando la paciente siente esos cambios, es importante acudir. Nosotros lo que hacemos es tomar el registro de medidas y tenemos que esperar un tiempo que puede ser una semana, 15 días y volver a valorar para ver si los cambios son dentro del proceso normal de gestación o está apareciendo algo fuera de lo normal. O sea, tiene 2 semanas para verificar si realmente necesita un cambio de los lentes en el embarazo. Lo que ocurre es que nosotros vamos mirando si en las 2 semanas los cambios se mantienen y podemos pedirle al paciente que haga algún cambio temporal de lentes, porque el problema es que en el segundo trimestre estos cambios pueden seguir cada 15 días que se pueda hacer el control o cada mes que se pueda hacer el control. Podemos ir notando cambios de medida y si construimos lentes ante cada cambio, pueda que el paciente no le sirvan durante mucho tiempo. Pero lo importante es que el paciente, a pesar de sus cambios hormonales y a pesar de sus cambios de visión, seguramente tiene tareas de trabajo que realizar, tiene actividades visuales que realizar y la idea es poder garantizarle una buena visión en todas las actividades, así tengamos que hacer cambios de medida en el momento que esté gestando. ¿Los cambios de medida se mantienen o suele pasar que ya permanece con el paciente y ya después de dado a luz sigue con la misma medida y no vuelve a la anterior? Es una muy buena pregunta. Pueden pasar las dos cosas, por eso es importante el control.
En ocasiones, esta hinchazón de la córnea disminuye 2 meses después de haber dado a luz y la medida puede regresar a lo que el paciente habitualmente utilizaba. Pero también en ocasiones este líquido que ingresó a la córnea que provocó el cambio de su curvatura puede quedarse en el interior y puede dejar la córnea con esta nueva forma, lo que puede provocar que el cambio en el embarazo sea permanente y que la paciente pueda tener que ajustar su medida de lentes, que es una pregunta habitual. ¿Cuándo después del embarazo tengo que ir para saber si realmente tengo que cambiar mi medida? Y la respuesta es entre 2 y 3 meses después de haber dado a luz ya los niveles hormonales regresan al punto normal y podríamos verificar si fue un cambio temporal y regresó a lo que tenía antes y puede continuar con sus lentes habituales, o si tenemos que realizar algún ajuste porque el cambio fue permanente. ¿Tiene algo que ver la edad en los pacientes? Normalmente no, digamos que habitualmente lo que sí tiene mucho que ver es la parte del defecto visual o la cantidad de medida que tenía previamente el paciente. Hay madres que tienen muy buena visión, que cuando ingresan al proceso de gestación terminan este proceso y son miopes, que generalmente es lo que más comúnmente puede llegar a ocurrir, que se genere un cambio en la curvatura que les provoque ver borroso de lejos y que al final termine utilizando un lente para ver de lejos. Pero también hay personas que tienen otros defectos visuales como hipermetropía o astigmatismo que por lo general durante el embarazo pueden bajar, es decir, el paciente usuario de lentes puede sentir que ve mejor sin ellos, sentir que su visión está mejorando y en ocasiones pues trabajar o realizar sus actividades sin lentes. Lo importante es que la madre se acompañe del diagnóstico del profesional para que sepa si está realizando el tratamiento de manera correcta. Si es que, por ejemplo, es usuaria de lentes de contacto, es muy importante que acuda a su valoración en el segundo trimestre, porque los lentes de contacto probablemente no van a ser la opción más cómoda en el segundo y tercer trimestre de embarazo, porque por lo general va a resecarse un poco más la superficie y necesitaría trabajar más con sus lentes de armazón. ¿Qué es la presión intraocular alterada? ¿A qué se refiere? Por lo general, nosotros dentro del ojo tenemos un líquido que circula dentro del ojo que mantiene la presión, que es el humor acuoso. Cuando en ocasiones, por los cambios que pueden pasar tanto en la gestación como en otras situaciones igual, los canales por donde circula el líquido se pueden estrechar o ciertos factores pueden hacer que la presión dentro del ojo se incremente, lo que provoca que una presión interna aplaste las paredes del ojo hacia adentro y pueda llegar a provocar algún daño. Habitualmente en el embarazo ocurre un pequeño cambio de la presión intraocular y en ciertos momentos de cambio hormonal se puede sentir un aumento de presión que puede provocar algo de dolor o síntomas transitorios como pequeños destellos o luces que normalmente pueden ser considerados normales si luego de un tiempo que puede estar dentro del mismo día bajan los síntomas al punto de desaparecer. Pero en ocasiones se puede llegar a provocar un daño si es que la presión se sube y no se logra controlar para que vuelva a disminuir. En cuestión de la visión borrosa y los ojos secos, también son producto de diabetes. ¿Cómo identificar si no es producto de la diabetes o es producto de la visión exactamente que necesita otra medida de los ojos? ¿Cómo diferenciar? Correcto. En el diagnóstico diferencial que nosotros debemos de hacer, es difícil para el paciente darse cuenta si tiene alguna causa u otra. Normalmente en el examen nosotros hacemos varios análisis que nos permiten identificar cuál es la causa real, porque esa es la parte del problema, que a veces una madre gestante puede estar sintiendo un cambio como ha escuchado que probablemente estos cambios son normales dentro de su proceso de gestación, no se preocupa, no se hace un control, no se hace un chequeo y resulta que estos cambios estaban vinculados, si bien es cierto, al embarazo, pero también a otros factores y termina produciéndose un daño.
Lo importante ahí es la consulta, porque es importante que el paciente se haga una valoración de fondo de ojo, que es una valoración de la retina, exámenes especiales para medir la curvatura de la córnea, que se llaman topografías corneales, y en un examen que normalmente puede tardar 20 o 30 minutos, poder decirle si es realmente un cambio vinculado solo al embarazo o si tiene algún componente adicional por alguna otra enfermedad. ¿Cuáles son los consejos que les podríamos dar a nuestros televidentes para que cuiden la visión durante el embarazo y el periodo de lactancia también? Sí, primero que todo, que acuda a hacerse el control, que no piense que durante el proceso de gestación, si bien es cierto, sus medidas y sus condiciones oculares van a cambiar, no es un motivo para no acudir a hacerse una revisión y saber cómo se encuentran sus ojos durante ese proceso. Porque muchas veces les dicen que esperen a terminar el periodo de gestación para poder hacerse valoraciones. El primer consejo sería, hágase una revisión. El tiempo más adecuado para hacerse la revisión es al inicio del segundo trimestre de embarazo, porque podemos determinar cualquier cambio y cómo poder ayudarle. Y digamos que dentro de este proceso, la recomendación probablemente será utilizar lágrimas artificiales que de acuerdo a la valoración del examen se le puede brindar para que se sienta más cómoda en sus actividades y ver si los lentes que está usando o que no ha usado, si está sintiendo cambios visuales, le pueden servir o qué le podemos recomendar. Una vez dado a luz, es probable que el paciente empiece a sentir también o experimente ciertos cambios de visión en mejoría a momentos o en empeoramiento a momentos y debemos dejar pasar aproximadamente unos 2 meses, acudir a control y revisar si necesitamos recibir algún tratamiento indicado específicamente para el cambio. Hay personas que utilizan bastante computadora. ¿Cómo se pueden controlar, cómo pueden cuidar su visión durante el embarazo quienes utilizan bastante la pantalla? Sí, es un problema frecuente en la consulta, que llegue una madre embarazada que igual durante su segundo trimestre continúa trabajando frente a las pantallas en periodos largos y que siente que ya no tiene la misma fortaleza para poder trabajar. No puede concentrarse mucho tiempo frente a la pantalla porque sus ojos se resecan. El cambio de medida le ha provocado ciertos brillos, dolores de cabeza, sensación de agotamiento o cansancio y el paciente normalmente comienza a dejar de realizar las actividades. Ahí es donde es importante valorar si es que podemos hacer un lente temporal, porque el lente temporal significa cambiar la medida que nos dure aproximadamente unos 3 meses para yo poder continuar trabajando con un lente sencillo, que no sea de valor muy alto, que me permita realizar la actividad, ayudarme con lágrimas artificiales y probablemente luego de ese tiempo ya el lente no me sirva, pero sí podemos utilizar la misma montura para tratar de cambiar los lentes y poder seguirlo utilizando. Ahí hay que valorar caso por caso para saber cómo podemos ayudar al paciente. ¿La alimentación tiene también algo que ver en esto? Hay cambios pequeños que pueden darse por la parte de la ingesta de ciertos alimentos, aunque por lo general el ginecólogo y el pediatra que está acompañando el proceso de gestación controla mucho la ingesta de ciertos procesos. Es importante que la madre sepa que ciertos cambios pueden provocar también dificultades visuales como el exceso de azúcares o cafeína. Es importante controlarlos, pero digamos que el efecto a nivel visual no es tan potente como lo que ya seguramente le habrán recomendado a nivel de las otras profesiones para tratar de controlar que no exista alguna alteración en el desarrollo del gestante. ¿Cada cuánto es recomendable que la paciente acuda a hacerse un examen visual durante el embarazo? Porque también los efectos le pueden causar problemas al bebé, algún implemento que utilicen o alguna cosa de esas naturaleza. Sí, correcto. Entonces, generalmente el primer examen nosotros lo recomendamos a los 3 meses de la gestación, que sería el inicio del segundo trimestre. Igual a los 6 meses podríamos tratar de hacer el segundo control y luego al menos un mes después de haber dado a luz, que serían como los tres controles. Habitualmente nosotros, al igual que los controles que se hacen en el bebé cuando ya nace, nosotros lo que vamos a hacer es registrar las medidas que tomamos en ese momento para ir mirando los cambios que va produciendo la madre y saber si esos cambios se están revirtiendo de manera normal. Entonces, a los 3 meses, a los 6 meses y 2 meses después de haber dado a luz,
Es un buen mecanismo para que la paciente sepa que fue acompañada durante el proceso y acudimos ante cualquier cambio. Queremos agradecerle, la verdad es una situación y una información bastante compleja también porque muchas madres pues no les gusta ir al médico constantemente y más para chequearse la visión porque piensan que es algo normal, como suele decirse, es cambio hormonal por la situación que se está pasando, pero no hay que olvidar que esos chequeos son importantes también. ¿Qué les diríamos a los pacientes para que acudan al especialista, para que acudan a revisión? Para que después no tengamos algún otro problema mucho peor. Sí, en general siempre la prevención es la clave. Tratar de obtener o de sacar el tiempo para hacerse una consulta, como les mencionaba en una parte, no tarda más allá de 20, 25 minutos hacerse una valoración completa de cómo se encuentra su medida, la curvatura de la córnea, su fondo de ojo. Normalmente nosotros podemos hacer el examen sin ningún tipo de compromiso, sin ningún costo. No se trata de hacer un examen para cambiar de lentes o comprar nuevos lentes. Se trata de hacer un examen para preocuparnos de su salud y monitorear los cambios. Que sepan que esos exámenes normalmente en la mayoría de casos no tienen costo o tienen un costo muy bajo y que pueden registrar esos cambios para que vayan monitoreándolos sin ningún tipo de temor y evitar cualquier complicación a futuro. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Alejandro Lalama. Queremos invitarle a usted también a que nos ayude con sus contactos, donde lo pueden ubicar para que nuestras amigas que están viendo este programa también puedan acudir donde ustedes para que puedan realizarse el examen correspondiente. Con mucho gusto y muchas gracias. Normalmente nos pueden encontrar a una línea telefónica que se llama 1-800 óptica. Le van a solicitar algunos datos para indicarle el punto de atención más cercano al que puede acercarse a realizarse el examen visual completamente de cortesía o en la página web opticalosandes.com.es. También puede encontrar el local que sea más cercano a usted para que pueda acudir al examen. Muchísimas gracias. Nuevamente estuvo con nosotros el doctor Alejandro Lalama, jefe de optometría de la óptica Los Andes en este espacio de salud familiar. Con ustedes, amigos, nos despedimos de este espacio, no sin antes recordarles que estamos en transmisiones las 24 horas del día en nuestras plataformas propias. Nos vemos el día de mañana con otra entrevista.